Continuamos en directo en Mercado Abierto en Capital Radio y abrimos en los próximos minutos nuestro espacio de fondos. Nos acompaña hoy en el estudio Diego Andrés Gutiérrez, que es responsable de relación con inversores de Candriam para Iberia. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Bueno, pues nos metemos directamente en materia y vamos a empezar por el contexto macro, aunque hoy lo que está mandando es esa caída en la tecnología. ¿Qué escenario veis ahora mismo desde Candriam a nivel macro? ¿Cuáles son las perspectivas que manejáis en el contexto actual y para los próximos meses? Vale, pues empezamos si quieres por Estados Unidos, que siempre es el caballo de batalla. En Estados Unidos estamos viendo un escenario de resiliencia económica. Es verdad que el acuerdo con Irán o el acuerdo que estamos viendo tentativo puede relajar la tensión comercial y en ese escenario sí que estamos viendo un crecimiento esperado para Estados Unidos del 1,9% para este año, un barril de Brent en el torno de los $75 de aquí a final de año y una inflación que sí que es verdad que es estructuralmente más alta de lo que cabía esperar, pero que se puede mover en torno al 3,9%. Para Europa sí que estamos algo más negativos, por así decirlo, porque como sabes, entre Estados Unidos y emergentes somos el sándwich, que estamos ahí. Entonces sí que esperamos un crecimiento algo inferior, en torno al 0,5% para la economía europea de aquí a final de año, pero con una inflación que sigue siendo persistente en torno al 3%. Hemos visto los bancos centrales a uno y otro lado del Atlántico. En Estados Unidos hemos visto que el nuevo presidente de la Fed no se quiere mojar, o sea, que ni ha emitido su voto en torno a proyección de tipos de interés, porque es data dependent y quiere ver cómo evoluciona la economía y la inflación para estar seguro de dar el paso de realmente subir tipos, mientras que en el Banco Central Europeo nos ha sorprendido que hace 3 años la inflación estaba desbocada y siempre decíamos que llegaban tarde, mientras que esta vez sí que ha dado el paso. Creemos que lo ha hecho en el buen sentido porque no quieren que la inflación se les desboque en este sentido y creemos que lo han hecho correctamente de subir los tipos de interés en el actual entorno. Justamente mi siguiente pregunta iba por bancos centrales porque han sido los protagonistas absolutos en los últimos años. No sé si ahora entramos en una etapa donde la política monetaria puede perder algo más de influencia o quizás de protagonismo, ¿no? Que se centren más, digamos, en su papel de forma más ortodoxa y dejemos de tenerlos en primera plana y nos fijemos más en lo que hagan las compañías y sea eso lo que marque el rumbo a los mercados. ¿Cómo lo veis desde Candriam? Sin duda. Desde 2008 sí que hemos visto que los bancos centrales a lo largo del planeta eran los que marcaban la tendencia, pero en un mundo en el que tan inundado de papel los bancos centrales ya han emitido como nunca, tengan en cuenta los inversores que el papel dólar los últimos 4 años se han creado el 25% de los dólares de toda la historia, eso nos da un poco de perspectiva, pues estamos en un modelo en el cual los bancos centrales han emitido más papel, la inflación sigue estando alta con esta emisión de papel porque al final se diluye el poder adquisitivo de los clientes y la economía real es la que toma valor, lo que has dicho tú, Lucía. Las compañías y los beneficios de las compañías son las que están realmente aportando valor en este contexto. Entonces vemos un mercado en el que los bancos centrales tienen menos predominancia y cada vez parecen menos creíbles en el sentido de, vale, descontamos expectativas, pero lo que de verdad nos importa es la economía real. Como decíamos, empezábamos esta entrevista hablando de tecnológicas, inteligencia artificial, pese a sustos puntuales y días de mucha volatilidad, lo cierto es que están impulsando una enorme ola de inversión. Yo no sé si esto es mega tendencia o va incluso más allá y podemos ya casi hablar de cambio de paradigmas. Se hablaba de una revolución comparable a la llegada de Internet, pero estamos ahora mismo también sumidos en estos temores de burbuja, en ver hasta dónde puede llegar y qué compañías pues digamos se pueden quedar incluso por el camino. Ya no hablamos de que estén en valoraciones muy altas, sino de que incluso pues se desinflen. ¿En qué punto estamos ahora mismo y cómo lo valoráis desde Candriam? Yo creo que tenemos que analizarlo desde 2 puntos de vista históricos. Es verdad que estamos en un mercado que por valoraciones nos resulta algo caro, pero también tenemos que tomar en perspectiva cómo se ha dado el mercado y que esto no es un año 2000. O sea, hay beneficios reales, hay CAPEX real, hay inversión real y eso es lo que de verdad diferencia al mercado. Me acuerdo en los años 2000 las valoraciones altísimas por puramente humo, mientras que ahora hay inversión real, hay CAPES, hay proyectos de inversión de las grandes tecnológicas, entonces no estamos en un momento como en el año 2000, sino que de verdad existe inversión real. A pesar de que el mercado esté caro, creemos que sigue teniendo sentido estar invertido. Nos decías al principio que Europa está siendo un poquito el relleno del sándwich, ¿no? entre Estados Unidos y Asia. Si hablamos de grandes tecnológicas, pues también aquí nos pasa un poquito lo mismo. ¿Qué papel veis desde Candriam para Europa?
Bueno, pues en Europa estamos asistiendo un poco al wait and see, porque al final la política domina todo más que los beneficios de las compañías en este entorno de mercado. Y sobre todo la burocracia, que la burocracia, como sabemos, en Europa es súper lenta y cuando queremos arrancar tenemos que legislar para 27 países y eso nos dificulta el poder arrancar. Es verdad que tenemos un plan de expansión y un plan de infraestructura en ciernes sobre la mesa, y un plan de inversión real para Europa que puede dar ese impulso, pero como digo, la burocracia sigue pesando en el mercado europeo y veremos. Esta semana, por ejemplo, asistíamos a la presentación de resultados de BMW, que me pareció curiosa. Ha caído las ventas de Porsche, por ejemplo, en China un 60%. O sea, estamos viendo que las compañías europeas lo están pasando mal y eso se refleja en sus beneficios. También tenemos que mirar bueno, pues a otros sectores, ¿no? Has citado, por ejemplo, pues esas cuentas de BMW. Estamos viendo a las automovilísticas europeas que Pasándolo mal, sí. efectivamente no atraviesan su mejor momento. Algunas tratando de reconvertirse un poco hacia, volviendo a su origen, hacia la defensa. Veremos cómo van esos movimientos, pero bueno, al margen de la tecnología, ¿en qué otras tendencias veis valor ahora desde Candriam? No sé si ponéis, por ejemplo, el foco, creo, en el sector salud. Sí, como muchos inversores saben, somos bastante reconocidos por nuestras estrategias del sector salud, y para aquellos que no tengan en su radar las estrategias del sector salud, debemos decir que es un sector muy defensivo, con valoraciones realmente atractivas para que los inversores tengan en cuenta el peso del sector salud en el MSCI World, por ejemplo, históricamente está en un torno 12-13%, a día de hoy pesa un 8,90%, mientras que en el Standard & Poor's están históricamente peso 13-14% y a día de hoy pesa un 9-10%. Entonces vemos que en un sector con poder de fijación de precios, por valoraciones está atractivo y está infraponderado. Creemos que es un sector que puede tener recorrido. Y yo siempre digo, la bolsa y las inversiones, todo el mundo te dice, ya, pero es un sector que no ha corrido. Ya, pero es que llevamos 3 años en el que la tecnología ha sido la gran protagonista, por eso el sector salud se ha quedado rezagado. Es verdad que el último trimestre del año fue bastante bueno y había muchos inversores que dijeron, no, ya entro en el sector salud, pero como ha corrido tanto, tengo miedo, pero de verdad que es un sector que por valoraciones y por fundamentales creemos que tiene todo el sentido tener en cartera. Eso en cuanto a la renta variable. Desde Candriam, ¿cuáles son ahora mismo también vuestras apuestas en renta fija? ¿Dónde estáis mirando? Vale, pues en renta fija estamos positivos, lo que pasa es que tenemos que ser selectivos. En este entorno de mercado es verdad que las valoraciones son exigentes, pero como son exigentes, creemos que la dispersión y la selección activa son claves en este entorno de mercado. Dentro de nuestras estrategias de renta fija destacaría una estrategia denominada Candriam Bonds Credit Alpha, que es una estrategia de renta fija flexible global, que hace opciones tanto a largo y a corto, y con una volatilidad muy controlada. Entonces creemos que en este entorno de mercado una estrategia flexible con volatilidades que estamos viendo en el mercado puede descorrelacionar muy bien la cartera. Pues eso en cuanto a vuestra apuesta por la renta fija, ese Candriam Bonds Credit Alpha. También comentar, Diego, bueno, que vivimos en un mundo también pues cada vez más fragmentado. Estamos viendo estas tensiones geopolíticas, también comerciales, aranceles y demás, que ya parece que se nos ha olvidado un poco con el conflicto en Oriente Medio, pero no hay que olvidar también esas tensiones comerciales que digamos, alcanzaban también nuevas cotas con la llegada de Donald Trump al poder en este segundo mandato. ¿Cómo está cambiando todo esto, el nuevo orden mundial a la hora de construir una cartera de inversión sólida? Pues, Lucia, en este sentido, creo que la gestión activa tiene todo el valor. Es verdad que hay que separar el grano de la paja y en un mundo indexado en el que todo el mundo invierte en ETFs y demás, creo que la selección activa cobra sentido en un mercado tan concentrado. Y por otra parte, veníamos de un mundo globalizado en el que yo me indexaba al MSCI World, a emergentes y tenía una cartera diversificada. Eso ya no es el caso. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo globalizado, un mundo fragmentado en el cual las cadenas de suministro son menos globales y al ser menos globales hay que hacer una selección más activa a nivel sectorial y a nivel de selección de activos. Justamente has citado el mercado más concentrado. Muchos inversores tienen preocupación por este tema, ¿no? Por la concentración del mercado en un pequeño grupo de compañías muy grandes que cuando caen, pues la verdad es que arrastran también un poco al mercado en general. ¿Esto es un riesgo real o es la consecuencia natural de que estas compañías más innovadoras se lleven más parte del pastel?
En parte son las dos, o sea, sí que es verdad que cuanto más grandes y más beneficios cotizan estas grandes capitalizadas, mayor peso tienen en los índices, pero por otra parte dejamos a un lado que las tecnológicas, las 7 magníficas que todo el mundo tiene en mente, más las tecnologías ya suponen más de un 50% del índice Standard & Poor's 500. Entonces creemos que todo el mundo que compra y que se va a indexados o una gestión menos activa, al final está comprando el mercado, pero no estás diversificando. Y quedan resquicios y queda valor, queda una cadena de valor, como he comentado anteriormente, en sectores más infraponderados, como puede ser el sector salud. Por eso creemos que una gestión activa y una selección efectiva puede aportar alfa a las carteras. Como parte de esa gestión activa a la que le dais tanta importancia desde Candriam para ver oportunidades, también ¿cómo identificáis riesgos ahora mismo? Si tuvieras que señalar el mayor riesgo que tú veas ahora en el mercado y que creas que no están teniendo en cuenta mucho los inversores, ¿cuál sería? Sin duda el riesgo geopolítico, ese es el primero que todos estamos en las noticias todos los días viendo ese riesgo geopolítico y también de fragmentación. Como comentaba antes, venimos de un mundo hiperglobalizado a un mundo en el que las cadenas de suministro se han roto, en el que los inversores tienen que ser más cautelosos a la hora de invertir en compañías porque vamos a un mundo en el que las materias primas van a ser clave en la inversión y lo estamos viendo, que todos los países están buscando diversificar esas cadenas de suministro y tener los recursos necesarios para crear toda la infraestructura que viene con la IA, desde cadenas de suministro, centros de datos, sector defensa, IA, todo eso es poder y ese poder está atomizado. Y vamos a terminar en positivo, Diego, si te parece. Si tuvieras que construir ahora mismo una cartera pensando en los próximos 10 años, grandes tendencias estructurales ahora mismo en las que te fijarías, ¿dónde ves tú que ahí sí que puede haber valor? La primera, sin duda, como comentaba anteriormente, sector salud. ¿Por qué? Porque vamos a una población más envejecida, donde todo el mundo que va cumpliendo años con la edad necesita del sector salud. Una población, por ejemplo, la población emergente que está saliendo de sus mercados para intentar tener más bienes. Cuando uno crece, compra bienes, pero también compra salud. Entonces, como mega tendencia de largo plazo, sin duda te diría el sector salud. Otras cadenas indirectamente que se pueden beneficiar en los próximos 10 años, apostaría sin duda por el sector de la tecnología y la IA. Creo que es una revolución que está en ciernes y estamos en las etapas iniciales. Y también todo lo que tenga que ver, como hemos dicho, con sectores más automatizados, que no tenga que ver con cadenas de suministro global, sino que tengas más en cuenta esos sectores que están infraponderados y en los que hay valor. Pues con esas ideas nos quedamos. Diego Andrés Gutiérrez, responsable de relación con inversores de Candriam para Iberia. Muchas gracias por estar en Mercado Abierto. Gracias por la invitación, Lucía. Un placer.